Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Médico Mir. Hoy acá con un nuevo video sobre cómo esterilizar las mascarillas y responder todas las preguntas que le han hecho al doctor. Aquí a mi lado el doctor. Hola, bienvenidos, espero que se encuentren bien. Hace días que no estamos haciendo video porque estamos un poco ocupados con los pacientes. Ya estamos de regreso. Espero que se encuentren bien, espero que se estén cuidando. Nos han preguntado muchos por redes sociales sobre las mascarillas, las máscaras, tapabocas. Vamos a hablar hoy sobre las mascarillas, las máscaras. Vamos a explicar cómo podemos guardarlas, cómo podemos esterilizar las máscaras y cómo podemos reciclar o reutilizar las máscaras. Ya sabemos que tenemos diferentes tipos de máscaras. Acá tenemos la máscara N95 que viene con triple capa. Este viene con válvula. Y tenemos la máscara quirúrgica que viene con color afuera, un lado. Puede ser azul, verde, cualquier color. Y otro lado viene en blanco. Máscara quirúrgica. Y la máscara de tela o TNT que se está utilizando por escasez de material por la situación actual. Entonces en el día de hoy le vamos a explicar cómo guardar las máscaras, cómo esterilizar o desinfectar las máscaras y cómo reutilizar las máscaras, especialmente N95 que se pueden reutilizar. Y le vamos a responder todas las preguntas que nos han hecho por redes sociales, por Facebook, por Twitter, por TikTok, por todo lado nos han preguntado. Por ejemplo, ¿cuántos ciclos se puede reutilizar una máscara N95? ¿Dónde guardarlas? ¿Cómo esterilizar? Y todo eso. En el video de hoy vamos a explicar todo eso. Bueno, mi gente, aquí le voy a mostrar cómo esterilizar la N95 al horno. La que tienen válvula, primero que nada se retira la válvula. Las que no, no. Luego se quitan los elásticos, se pone dentro del horno a 70 grados centígrados por 30 minutos. Luego de pasar los 30 minutos al horno, lo retiramos y lo ponemos en un lugar ventilado a que se refresque lejos del alcance de los niños. Y ya así queda listo y ya no le queda virus. Bueno, el otro método yo le llamo 4x4. Para las personas que tienen acceso a 4 máscaras N95, 1, 2, 3 y 4 lo pueden marcar con número 1, 2, 3 y 4. El primero lo utilizamos el día 1 y lo vamos a dejar reposar por 4 días en una superficie seca, ventilada, fuera de alcance de los niños. Y el día quinto lo podemos volver a utilizar. Así que la mascarilla descansa 4 días y el quinto está listo para reutilizar. Bueno, ya que sabemos que el virus no sobrevive, se desintegra o se desactiva pasado 72 horas o 3 días en una superficie plástica y 48 horas o 2 días en una superficie metálica y 24 horas en una superficie de cartón, de madera. Acá les dejo los 9 errores que cometemos cuando usamos la mascarilla. Vamos a contestar muchas de las preguntas que le han hecho al doctor por las redes. Primera pregunta: ¿se puede guardar al sol? No se puede guardar en el sol, ya que luz ultravioleta del sol afecta las microfibras de polipropileno en caso de máscara N95 y afecta su carga electrostática. Y eso afecta el grado de filtración y así las máscaras no están 100% eficientes. Así que no se puede guardar en el sol directo. Pregunta número 2: ¿cuántas veces se puede reutilizar la mascarilla con este método? Bueno, mascarilla N95, cada mascarilla trae un manual por fabricante
ahí te explica las veces y las horas que se puede reutilizar, reciclar la mascarilla N95. Generalmente lo podemos reciclar 5 veces como máximo, pero siempre tienes que fijarte en el manual que viene con la mascarilla. Ahí te explica las veces exactas que se puede reutilizar. Número 3. El esterilizador puede ser de calor o autoclave. La esterilización es con el horno 70 grados Celsius, 70 grados centígrados por 30 minutos, ya que el autoclave utiliza otro método. Es desinfectante en forma de vapor. El autoclave utiliza desinfectante en forma de vapor y sabemos que no se puede meter la mascarilla en el agua, en el líquido, y que afecta las microfibras y carga electrostática de las capas filtrantes, así que no se puede utilizar el autoclave, solo con el horno en calor seco. Pregunta 4. ¿Se puede desinfectar dentro de un microondas? Hasta ahora no se han utilizado este método de microondas, no está comprobado, así que no se puede utilizar por ahora. Pregunta número 5. ¿Funciona igual con las mascarillas KN95 y FFP2? Son idénticas. N95, KN95, FFP2 son estándares de diferentes países. Por ejemplo, en Estados Unidos, por NIOSH lo denomina N95, 95% de capacidad de filtro. Y en China lo dicen KN95 y en Europa los denominan FFP2. Los KN95, FFP2 y N95 tienen la misma capacidad de filtración y son igualmente eficaces, lo que son estándares de diferentes países. Así que el método sirve para cualquier mascarilla que tengas, N95, KN95, FFP2. Y las otras mascarillas, esas no son reciclables, solo tienen un solo uso. Por ejemplo, la mascarilla quirúrgica lo utilizamos por 4 horas y hay que desecharlos. ¿Y la tela? Sí se puede lavar. Y la mascarilla de tela sí se pueden lavar y se pueden reciclar. Según las recomendaciones del CDC, se pueden reciclar y se pueden reutilizar. Todas las veces que quieras lavarla, la de tela se puede reutilizar. Y la más que se está utilizando últimamente a nivel mundial es la de tela. Exactamente. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado nuestro video. Den manito arriba, suscríbanse a nuestro canal y lo esperamos hasta la próxima. Cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan, en los comentarios acá abajo pueden preguntar y me encanta responder todos los comentarios. Los leo uno por uno y los respondo todos. Así que cualquier duda que tengas, pueden preguntar. Y siempre mantente informado, revisa el sitio web de la Organización Mundial de la Salud y mantente en contacto con el Ministerio de Salud de tu país y los profesionales de tu país. Chao. Chao, hasta luego.